Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saludamos de parte de Certificate Project. En este momento vamos a dar inicio a la masterclass de principales cambios y actualizaciones del PMBOK 8, ¿correcto? Nosotros tenemos como objetivo en este masterclass actualizar a los participantes sobre los cambios claves en la última versión del PMBOK, destacando nuevas áreas de conocimientos en los procesos y en las prácticas que impactan en la gestión de proyectos. Se explorarán así las principales modificaciones como la integración de enfoques ágiles y adaptativos y cómo estos afectan la forma en los proyectos que deben ser gestionados. Nuestros convenios actualmente son con Autodesk International, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, con RIC Presto de España y con el Colegio de Arquitectos del Perú. Como podrán ver acá, nosotros como Certificate Project tenemos una presencia activa en cada uno de los congresos a nivel internacional, como pueden observar en Bolivia, en República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, en México y aquí en Lima, Perú, ¿correcto? Nosotros somos ATP del PMI. ¿Esto qué significa? Nos da una gran ventaja competitiva ante el aumento en la credibilidad de cada uno de los profesionales. Mejora las oportunidades de cada uno de nuestros alumnos, creando una red de profesionales con liderazgo. Además de cada uno de nuestros diplomados, cada uno de nuestros cursos y certificaciones, obtiene PDUs directamente del mismo PMI. También nosotros contamos con el ISO 9001 sobre sistemas de gestión de calidad en cada uno de nuestros procesos. Principalmente, princi- principales cambios y actualizaciones del PMBOK es esta masterclass y va a estar dirigida por el ingeniero Israel Noriega, el cual le damos el pase. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Saludarles, un gusto compartir con ustedes esta masterclass. Listo, voy a compartir mi pantalla de un minuto, por favor, para empezar. Listo. Permítame un momento, ¿no? Para asegurarme algo y empezamos, por favor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Igual, hoy día, bueno, bienvenidos primero a la sesión de hoy. Hoy día vamos a tocar un tema interesante, es el PMI. Ha lanzado una versión que en este momento es la octava edición y esa versión tiene cambios interesantes respecto a otras versiones anteriores. Estos cambios los vamos a tratar ahora en esta masterclass que se va a tratar de el PMBOK octava edición, principales cambios y actualizaciones. Pero antes de comenzar y hablarles un poco de la historia, vamos a hablar ahora incluso de la evolución del PMBOK. Yo incluso me certifiqué en una de las versiones, después salieron dos más, ahora bueno, la tercera adicional, y así les voy contando la historia y luego vamos a ir al detalle de cada uno de estos cambios principales que el PMI ha detallado incluso en la misma guía que ha salido en el idioma inglés, ¿no? En primera instancia y luego el próximo año ya salió una versión en español. Bueno, me presento primero, mil disculpas. Eh, bueno, me presento primero. Yo soy Israel Noriega, yo soy ingeniero en sistemas y cómputo. Bueno, yo soy titulado, soy colegiado. Bueno, tuve la oportunidad de poder hacer una maestría en Project Management, en lo que es dirección de proyectos. Soy certificado, bueno, como director de proyectos, también PMP. Soy certificado PMP y también soy instructor de ATP del PMI con certificate. Cuando uno es certificado un instructor, se asocia con un ATP y es ATP certificate. Ya cuento con 7 años de experiencia como docente y más de 16 años de experiencia profesional ya como director de proyectos en rubros que he podido elaborar, que son retail, salud y consultoría. Todo en proyectos siempre de tecnología, proyectos de desarrollo de software. Eso es lo que a mí me encanta hacer y por eso
¿no? Ya vengo varios años trabajando y también me gusta mucho la docencia. También me gusta mucho leer, me gusta mucho salir a caminar, despejarme y compartir en familia, que son mis pasatiempos fuera para que me conozcan un poco más. Y así, bueno, o sea, me conozcan y se hagan una idea de un poco mi perfil. Listo. Entonces, bueno, en agenda tenemos el día de hoy, como lo ha comentado previamente, tenemos, bueno, voy a hablar de dos temas, se van a ir desglosando, es la evolución del PMBOK. Vamos a hablar cómo ha ido evolucionando el PMBOK. Si ustedes por ahí concibieron la octava versión, algunos quizás conozcan unas versiones anteriores, quizás hayas llevado un curso, una preparación o te hayas certificado, quizás has tenido la oportunidad de certificarte en una versión anterior, pues el PMI ha sacado en borrador la octava versión, pero antes hay todo un historial y eso es lo que vamos a hablar ahora. También vamos a hablar de los principales cambios y actualizaciones que el PMI incluso ha detallado en la misma guía del PMBOK 8. Entonces vamos a hablar sobre esos temas y ahí les voy a compartir algunos ejemplos, algunas experiencias también que he tenido para que ustedes lo puedan utilizar y aplicar también en sus proyectos. Hay cosas que se reutilizan. ¿Para qué les voy a ir contando desde ahora? La historia se las voy a contar completa. Bien, entonces hablemos de la evolución del PMBOK. El PMBOK ha surgido, ha tenido muchos cambios. El PMI empezó hace muchos años. En aquella oportunidad, un grupo de profesionales se preocuparon y querían dejar una guía, un cuerpo de conocimientos, un marco de trabajo para que los directores de proyecto puedan guiarse y puedan mejorar su gestión de proyectos. Así empezó el PMI, así empezó la primera guía del PMBOK. Y ahora ya se ha convertido en todo un estándar, hay una certificación asociada, pero así empezó. Siempre el objetivo fue del PMI entregar una guía. Y esa guía la elaboró en su oportunidad en base a profesionales que trabajaban en dirección de proyectos de diferentes rubros. Y como trabajar en diferentes rubros, podías aplicarlo a cualquiera. Y se dieron cuenta pues, que había aspectos importantes. Vamos a hablar ahora de la evolución. La primera versión nace allá por los años, yo todavía seguramente estaría, ni siquiera había entrado a la universidad, quizás muchos de ustedes también, en el año 1996. En el año 1996 nace el PMBOK versión 1 y es el primer estándar formal del PMI. Tiene un enfoque principalmente predictivo y definía procesos básicos y áreas iniciales. ¿No? Era una base conceptual, una guía. Si podríamos dar una similitud, podríamos decir que es una guía parecida a la guía ágil, a la guía de ágil de principios y valores de la guía ágil, de la agilidad, una guía conceptual, ¿no? Más que estructurada, más que procesos, más que lo que se conoce después como áreas de conocimiento y ahora como áreas de enfoque pues era una guía conceptual, más que un estándar estructurado. Llega, pasan 4 años, que antes el PMI lanzaba aproximadamente, y hasta ahora lo hace, lanza sus versiones aproximadamente cada 4 años, pero hay excepciones también, no siempre lo he hecho así. Por ahí puede lanzarlo un poco antes, en una oportunidad lo lanzado se ha demorado un poco más, y así, pero normalmente cada 4 años renueva su guía. Y así surge la versión del PMBOK versión 2, que nace en el año 2000. Entonces, cuando viene el PMBOK versión 2, ya estamos hablando de que aquí sí ya hay una estructura. El PMI ya evoluciona en la guía del PMBOK y aquí sí estamos hablando, como les pongo ahí en la nota, debajo de cada uno de la evolución de esta línea de tiempo, pues que las áreas de conocimiento son 9 y estamos hablando de área de conocimiento, por ejemplo, como integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos. En ese tiempo se llamaba recursos humanos, ya después evolucionó, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 9 áreas de conocimiento, no había riesgos, no había stakeholder o gestión de interesados, no existía en ese tiempo. Y aquí sí se estructura un grupo de procesos de planificación, inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, que son los conocidos hasta ahora y que se han incorporado nuevamente en la versión 8, por ejemplo. Entonces, ahí nace.
Entonces, aquí podríamos decir que nace la estructura clásica del PMBOK. La estructura clásica que seguramente ustedes que han revisado guías o han estudiado sobre gestión de proyectos, pues el PMI siempre tenía una estructura entre áreas de conocimiento y grupos de procesos. Aquí, las áreas de conocimiento son 9, los grupos de procesos son 39. Pasan 4 años después y nace la versión 3. Y todo esto va a tener una finalidad, esta línea de tiempo que yo les estoy explicando, porque sobre todo en los últimos, en la versión 6, 7 y 8, van a ver ahí un cambio y es lo que vamos a conversar ahora. En la versión 3 llega el año 2004 y viene la versión 3 del PMBOK. Y aquí lo que cambia, las áreas de conocimiento son las mismas, los grupos de procesos son los mismos, y aquí cambia los procesos que se suman, aumentan a 44, quiere decir que 5 procesos más. La gestión de riesgo también se vuelve más formal, hay mayor madurez metodológica y se consolida más como un estándar global. Estamos hablando ya de una diferencia de estamos hablando de 21 años aproximadamente, hace 21 años. Los procesos que se añaden aquí, por ejemplo, son desarrollar el plan de dirección de proyectos. Se da cuenta el PMI que era importante tener un proceso que desarrolle el plan. También en la parte de alcance, recopilar requisitos, identificar a los interesados, planificar la gestión de riesgos, planificar las compras. Pero no hay todavía aquí un área de conocimiento de interesados. Todavía. Bueno, aquí se fortalece sobre todo la planificación y los riesgos. Ese es el año 2004. Pasan 4 años y tenemos ahora la versión 4. Ya en las versiones que se toman examen, como en la versión 3, 4, los exámenes de certificación eran distintos a los de ahora. Hasta la versión 4, los exámenes de certificación venían casuísticas, pero eran más objetivas las preguntas. Es decir, que tú te podías aprender de memoria los procesos, las áreas de conocimiento, los grupos de procesos y podías certificarte en aquellos años. Entonces, en la versión 4 se eliminan dos procesos. Los procesos que se eliminan son el cierre administrativo. Había un cierre administrativo, así se llamaba, cierre administrativo, porque se integra en cerrar el proyecto que va en la gestión de integración. Y luego también se elimina planificar las compras y adquisiciones, que también se fusiona y se simplificó. Luego viene, después, aquí sí hay, no es 4 años, aquí ya no es lo común. Pasan como 5 años, se demora el PMI 5 años, y lanza una nueva versión que es la versión 5. Y aquí sí hay cambios en el sentido de que las áreas de conocimiento, porque estoy poniendo los cambios principales abajo, se incorporan a 10. Teníamos 9 y se incorporan a 10. ¿Cuál es el área de conocimiento que se incorpora? Yo les estaba mencionando de que había un área de conocimiento que no estaba, que no estaba anteriormente. Y el área de conocimiento que se crea en la versión 5 es el área de conocimiento de stakeholders, que después mutó, después cambió a involucramiento de los interesados. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Pues es importante ver la historia siempre. Siempre es bueno ver la historia, ver el pasado y ver cómo se proyecta ahora el PMI. Estamos hablando de que se cambia, se añade un área de conocimiento más y ahora son 10. Y en cuanto a los procesos, no a los grupos de procesos porque eso no cambió, son los mismos de inicio hasta cierre, los procesos aumentan. Los procesos aumentan a 47 procesos. ¿Se dan cuenta? Aumenta. Entonces, aquí hay cambios significativos. Los nuevos procesos que se van añadiendo son planificación de la gestión de interesados. O sea, toda la gestión de interesados se vuelve un área de conocimiento y viene con sus procesos. Los procesos son planificar la gestión de interesados. En ese tiempo, gestionar la participación, controlar, esos tres. Y también en la gestión del alcance también se añade la parte de planificar la gestión del alcance y la gestión de las comunicaciones. Esos son los cambios principales. Bueno, también hay otro cambio. Yo di el examen en esa versión. En esa versión yo lo di en el año 2015, hace ya un poco más de 10, bueno, 10 años, más o menos 10 años. Este año en mayo se cumplieron 10 años, más de 10 años.
Y también hay una tarea, yo la recuerdo bien, se llamaba verificación del alcance. Y pasa a llamarse validar el alcance. Y se da importancia mucho a las personas, al eje de los proyectos que luego realizan personas. Luego, aquí sí pasan, estamos hablando de 4 años y viene la versión 6. La versión 6, estamos hablando que los procesos se incrementan a 49. La serie de conocimientos son las mismas, no varía. Los grupos de procesos siguen siendo 5, desde inicio hasta cierre. Pero aquí se añade ya los enfoques ágil, híbrido y adaptativo. Es decir, ya por estos años, muy aparte del PMBOK versión 6, bueno, se da más énfasis, ¿sí? Pero ya desde la versión 5 ya se añade o se da importancia que para el examen sobre todo se tiene que estudiar la guía ágil. Entonces la guía ágil se incorpora también, no como parte del PMBOK, pero sí como una fuente más para la certificación. Aquí se añaden dos procesos más. Aquí se añade un proceso que es conocido como la gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento. Y también se añade otro proceso que es implementar respuesta a los riesgos. Ahí tenemos dos. Luego, luego, en ese transcurso entre 2017 y 2021 llega la pandemia en 2020 y el PMI lanza pues su versión, que es la vigente hasta ahora, incluso en la estructura y contenido del examen, la versión 7. Entonces, la versión 7 ya es una versión totalmente diferente. Es más, en el examen, en la estructura y contenido del examen para la certificación, los temas que toca la ECO se encuentran en la versión 6 y en la versión 7. No solamente la 7 es la fuente, porque la 7 cambia totalmente y ahí ya no hablamos de áreas de conocimiento, grupos de procesos, sino que ahí ya se habla, o sea, cambió totalmente, PMI hace un cambio, pero muy diferente, y habla de principios y dominios de desempeño. Principios y dominios de desempeño. Mire, es muy diferente lo que hablamos de la versión 2 que ya había una estructura, hasta la versión 6. Estamos hablando de algo completamente diferente. A muchas personas no les gustó mucho la versión 7, incluso como les digo, en la eco y contenido del examen, todavía la fuente en este momento es la versión 6, la guía ágil y la versión 7, porque tiene un enfoque diferente. La versión 7 te puede hablar sobre dominio de desempeño, por ejemplo, de interesados, de planificación, etcétera. Pero hay muchas cosas, muchos detalles que realmente tú los ves en la versión 6. Entonces, estamos hablando de, si hablamos de dominios clave, por ejemplo, aquí, estamos hablando de dominio de interesados, dominio de equipo. Aquí sí se introducen algunos cambios interesantes, dominios de equipo. El PMI da mucho enfoque a las personas. Lo que estaba contenido en otras versiones, como o en la versión 6, por ejemplo, como en la gestión de recursos, pues aquí cambia. No solamente se incluye ahí, sino un dominio de desempeño de equipo, donde se habla del equipo, el trabajo en equipo, la colaboración, el liderazgo, etcétera. Muchas cosas de las que vienen en preguntas del examen. Enfoque de planificación, ese dominio. La planificación es un dominio y este dominio, por ejemplo, desempeño y planificación, te resume todas las planificaciones de todas las áreas de conocimiento. También tenemos, hay un dominio que se refiere al enfoque del proyecto, es decir, que tienes que definir un enfoque predictivo, que es el cascada, el famoso cascada, ágil o híbrido. También se añade, bueno, se define un dominio de desempeño de trabajo, que habla de toda la ejecución del proyecto, de la entrega, donde se enfoca la creación de valor. Aquí se habla, ya se va introduciendo que los proyectos tienen que generar valor, pero no hay un cambio de definición de proyecto en esta versión. La definición de proyecto sigue siendo la misma. Después vamos a hablar de eso y en los cambios. Un dominio de desempeño de la medición que se basa en poder medir para poder hacer un adecuado control y seguimiento de los proyectos. Y por último, un dominio de la incertidumbre. Entonces, se van a la versión 7, van a encontrar dominio de desempeño. Y ese dominio de la incertidumbre, por ejemplo, te habla sobre los riesgos, pero acá lo trato como incertidumbre, porque los riesgos son incertidumbre. Le da un enfoque distinto.
Entonces, ahí estamos hablando de 2000 hasta la versión 7, y la versión 7 es un cambio total, un cambio total. A muchos les gustó, como les digo, a muchos no les gustó, a otros sí, a otros no, pero el PM hizo un cambio. Luego viene la versión 8, que es lanzada eh, el año pasado en los drafts y este año ya, incluso el draft se publica este año, permiten que las personas que pertenecen que son miembros del PMI, miembros del Project Management Institute, pues puedan comentar la versión 8 y bueno, uno podía entrar, comentar recoger opiniones, muy, muy interesante. Pero en esta versión, que ahora no voy a dar el detalle, solamente quería decirles que en su momento esta versión, bueno, en su momento estuvo en draft, ¿no? Este año estuvo en draft, y es una versión que toma lo mejor, está tomando de la versión 6 y de la versión 7 en resumen. Después vamos a entrar a detalle. Y refuerza resultados y valor, que los proyectos generan valor, el liderazgo, incorpora el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es antes no había. Incorpora también tema de la PMO como un rol más de enfoque de valor, por ejemplo. Hay una conexión también en Agile, administración de producto, y busca un poco bajar en tierra los principios y dominios sin volverse al modelo rígido de procesos. Es decir, le da un enfoque adaptativo porque ya desde la versión 7 ya el PMI no se centraba solamente en proyectos predictivos, sino que buscaba que los proyectos, el esquema que tenga el modelo, se puede adaptar a cualquier proyecto, sea predictivo, ágil o híbrido. Entonces, ahí tenemos la historia de la evolución del PMBOK. Entonces, es importante conocerla porque ustedes se dan cuenta que hay toda una evolución del PMBOK y siempre va a ser un marco de buenas prácticas. Ya para finalizar esta parte, el PMBOK va a ser un marco de buenas prácticas. Es decir, siempre lo que te dice el PMI, y eso no ha cambiado, su correcto uso incrementa las probabilidades de éxito de un proyecto. Y eso es lo que busca el PMI. Entonces, bueno, hasta ahí hemos hablado de la evolución del PMBOK. Ahora vamos a hablar sobre los principales cambios y actualizaciones, que incluso los cambios y las actualizaciones que yo voy a tocar en esta sesión de manera resumida, los van a encontrar también en la versión actual del PMBOK. La versión que tiene el PMBOK actualmente es una versión en inglés. Está aquí. Bueno, esta es la carátula, la portada, y tiene una versión en inglés. Es decir, no está en español. Si ustedes conocen inglés, entran tranquilamente, hay una parte de resumen de los cambios y lo pueden ver. Como resumen, aquí vamos a desglosarlos un poco más. Listo, entonces, les estaba comentando que uno de los cambios principales que tiene es el concepto del proyecto. En todos los años en los que me preparé, toda la vida, hasta el PMBOK 7, todos esos años, ha habido una definición de proyecto que seguramente ustedes la han escuchado. Y la definición de proyecto es que el proyecto es un esfuerzo temporal, esa es la definición, para crear un producto, servicio o resultado único. Eso, ese es el enfoque que le ha dado el PMI en las guías, y eso no lo cambió. Eso ha sido, en muchas versiones, ha sido lo mismo, lo mismo. Es más, en la versión 5 se hablaba mucho sobre desde la versión 4 se hablaba rígidamente de que un proyecto tenía que cumplir las tres restricciones: alcance, tiempo y costo. Pero a partir de las 5 ya cambió eso. Ya no solamente era alcance, tiempo y costo, sino estamos hablando de alcance, tiempo, costo, calidad, satisfacción del cliente, riesgos. Ya abrieron las restricciones. No solamente era el triángulo, el famoso triángulo riguroso, triángulo de hierro que le llamaban en ese tiempo. Pero ahora ha cambiado. Si el enfoque anterior era bajo el enfoque del PMBOK 7 hasta el concepto, era: si se entrega lo comprometido, el proyecto se puede considerar exitoso. Si cumple con las restricciones, el proyecto puede considerarse exitoso. Porque te dice, es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado. Pero no te dice nada más. No te da mayor detalle. Es decir, tú puedes haber creado un proyecto, puedes haber llevado a cabo un proyecto de implementación, por ejemplo, no sé, de implementación, voy a decirlo así para el ejemplo, de una pileta, o vamos a cambiar la pileta si es útil, un monumento a estos elefantes blancos que hay en
en la plaza central de un pueblo, se puede decir, de un pueblo en un lugar específico. Entonces, si el proyecto, que es un esfuerzo porque implica personas, recursos, etcétera, y crea, es temporal, ¿no? Un tiempo determinado, y crea este producto o servicio, en este caso, el monumento, pues ahí puede considerarse exitoso. Profesor, pero las restricciones, bueno, las restricciones puedes considerarlas. Tu stakeholder principal de repente no es la población, pero a la población no le gusta. Y son los llamados elefante blanco. Pero ahí no te habla nada más. No te dice que esto tiene que tener un impacto positivo donde tú estás implantando el proyecto. No te lo dice. Entonces, como no te lo dice, pues el PMI ahora lo pensó, lo razonó, lo dio vuelta y con su grupo de especialistas dijo, bueno, ahora lo vamos a cambiar. Entonces, ahora lo cambió ¿a qué cosa? Lo cambió a que un proyecto, ¿ya? Y según la guía de la octava edición, ahí tenemos en la sección 1 introducción, pues ahora es una iniciativa. Ya no es, ya lo cambia, es una iniciativa temporal, igual sigue. Vamos a desglosar un poco este concepto. Una iniciativa temporal. Ya no le enfoca tanto al esfuerzo, sino a la iniciativa temporal, que se desarrolla, te dice, en un contexto único. Reutiliza el temporal, reutiliza el contexto único porque los proyectos no es uno igual que otro, así hagas las mismas construcciones, implementen los mismos proyectos similares, pero siempre hay cosas particulares. Y se lleva a cabo, sobre todo vamos a este concepto que lo he marcado en este cuadro rojo, que dice, para generar, se lleva a cabo para generar valor. ¿Se dan cuenta del cambio? Pues aquí ya no estamos hablando, seguimos hablando de temporalidad, porque los proyectos tienen inicio y fin, seguimos hablando de contexto, pero para generar valor. Entonces, si no genera valor, entonces ya no estamos hablando de un proyecto exitoso. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, y acá desgloso los conceptos, estamos diciendo que es una iniciativa. No solamente estamos hablando de actividades, es un esfuerzo que implica actividades. Es una iniciativa, te dice. En esta iniciativa no se limita, esa iniciativa va a buscar lograr un resultado. Entonces, los proyectos pueden ser iniciativas independientes o también un proyecto puede formar parte de un programa, de un portafolio de proyectos. Y lo concibe como una iniciativa estratégica. Una iniciativa estratégica, ¿por qué? Porque tiene que lograr un propósito de generar valor, que después está el concepto. Tiene que generar valor para la organización y las partes interesadas. Es decir, en el caso del monumento no genera valor, no es un proyecto exitoso. No lo es. ¿Qué más? Es temporal. Bueno, esa temporalidad es algo que no va a cambiar. Y los proyectos se diferencian de los trabajos continuos o de las famosas operaciones que tienen un inicio y fin definidos. Pareciera que hay proyectos que no lo tienen, que duran muchos años. En el Perú hay un proyecto, por ejemplo, este del tren eléctrico, que después de 30 años termina el proyecto, pero los proyectos son temporales. Y después de que termine ese tiempo, se entregan a un cliente, a un usuario, un stakeholder principal, y él continúa la operación del proyecto. Pero el proyecto no es infinito. ¿Qué más? Bueno, y aquí complementar que un proyecto termina cuando se han alcanzado los objetivos, cuando realmente se genera un valor a la organización, pero puede ser también de que el proyecto termine cuando no hay los recursos disponibles, cuando hay un cambio en la estrategia, las prioridades, etcétera. Bueno, también pueden ser temas regulatorios, temas legales, etcétera, de cumplimiento también. Otro punto importante, contexto único. Esto es muy parecido al esfuerzo temporal, ¿no? Para producir un producto o servicio único. Entonces estamos hablando de que hay un contexto de los proyectos, condiciones, entornos específicos que distinguen un proyecto de otro. Es decir, los proyectos tienen sus objetivos, tienen su duración, alcance, pero eso mismo los va a diferenciar. Sus propios riesgos. No son únicos los proyectos, no son iguales, son únicos. Incluso si dos proyectos persiguen el mismo valor, cada proyecto es diferente. Yo creo que en ese punto no hay que dar más vuelta en esa parte, se entiende bien. Pero aquí estamos hablando de otra característica, que es el valor que pueden dar los proyectos. Es una iniciativa que es emprendida para generar valor.
¿Y qué significa generar valor? Las organizaciones esperan que los proyectos entreguen valor, es decir, aparte de entregables, se esperan que estos proyectos entreguen resultados, ¿no?, que generen valor para la organización. Y los proyectos en su búsqueda de valor impulsan el cambio en las organizaciones, porque la organización cuando tiene un estado A, lo vamos a ver en la siguiente lámina, antes de implementar un proyecto y luego cuando implementa el proyecto, pues pasa a un nuevo estado, porque alcanza un objetivo específico, le genera un valor, algo que es útil para la organización. La organización quizás, imagínense, si es un retail que solamente tiene una tienda y va a poner una tienda más, pues cambió la organización, cambió y produce beneficios. Por ejemplo, si estamos hablando de un hospital que busca, eh, que busca la reorganización de los turnos de atención, por ejemplo, de las personas, no lo tienen, no hay automatizado, no tiene ese proceso, pues si implementamos un proyecto que es reorganizar los turnos de atención del personal, para que no se crucen, para que los pacientes siempre tengan a alguien que los atiende y no que van muchas veces, y se ve, en el Estado se ve eso mucho, en la empresa privada mejor, pero no hay nadie quien lo atienda. Entonces, cuando entra un proyecto de este tipo, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que haber generado que se reduzcan los tiempos de espera. Tiene que haber generado que mejore la atención del paciente. Y si no hay eso, no hay valor. Entonces no hay mejora real. ¿De qué sirve implementar un proyecto si no realmente no hay un cambio? Estas cuatro características son las que ahora se mencionan en el concepto de proyecto. Y seguimos hablando del concepto de proyecto. Estamos hablando de la creación de valor. Esta figura que vemos aquí, esta imagen, que es sacada del PMBOK 8, y también hay una muy similar en el PMBOK 7, pues te habla aquí que el proyecto es un vehículo de cambio. Y me quería explayar aquí una parte en los proyectos impulsan el cambio. Entonces, un proyecto puede nacer de cumplir normas. Imagínense, mañana se incrementa el impuesto general de las ventas, mañana se incrementa el impuesto a la renta. Nacen proyectos, pueden cumplir normas o leyes. Responde a stakeholders, es decir, que alguien te puede pedir algo nuevo, un proceso nuevo y quiere o hacer una mejora. Puede, por ejemplo, cambiar la estrategia de negocio también. Los proyectos son impulsados por eso. Por ejemplo, ahora que se habla tanto de la tecnología en la nube, el cloud, pues oye, tenemos los sistemas, vamos a suponer de que un organismo público dice, tenemos los sistemas, todos son instalados en cada equipo, nos queremos, vamos a la nube, vamos a hacerlo en la nube. Ya no quiero hacerlo en el equipo, no quiero tenerlo ahí, lo que se le llaman las famosas versiones desktop ahora, ¿no? En esos tiempos, ya no se usa mucho. O también un proyecto nace para crear o mejorar algo, una nueva app, por ejemplo, que quiere, un nuevo producto, los productos que tenemos sufren continuos cambios, son proyectos que los disparan. Una nueva avena, una nueva leche, un nuevo polvo, una nueva marca, son proyectos en realidad. Y esos proyectos impulsan el cambio porque generan valor a las organizaciones. Entonces, están en el estado actual es este, entre el proyecto con todas sus actividades, con la premisa que ahora generan valor, y luego pasan a un estado futuro, que está aquí, donde pues tiene una evolución. Entonces, los proyectos crean valor mediante el cambio. Ahora, otro cambio en el PMBOK versión 8 son las áreas de enfoque. Profesor, ¿qué cosas son las áreas de enfoque? Bueno, recuerdan las áreas bueno, seguramente la van a recordar, ¿no?, como grupos de procesos, ¿no? Grupos de procesos. Y los grupos de procesos, que les muestro aquí, esta imagen es una imagen sacada de una versión de la versión 6 hacia atrás. Y si se dan cuenta, estamos hablando de procesos. Acá viene, inicia el proyecto y empieza con los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, que es alrededor de todo, y los procesos de cierre. Y la salida del proyecto, y acá tenemos la salida, es el fin del proyecto o fin de la fase. Estamos hablando entonces de un enfoque, de un esquema distinto que habla de grupo de procesos. Pero ahora se llaman áreas de enfoque. Las áreas de enfoque, pues ahora el PMBOK versión 8 reintroduce los grupos de procesos, pero ahora llamados área de enfoque. Cambiaron de nombre. Grupo de procesos pasado y ahora se llama área de enfoque. Área de enfoque, como acá está esta figura, lo voy a mostrar en inglés porque la versión actual del PMBOK versión 8 está en inglés. Entonces,
tengo que mostrar la imagen en inglés porque, bueno, es parte de los derechos que tiene el PMI en la versión 8. Entonces, les voy a mostrar aquí que en este lado está, miren, dice grupo de enfoque, está inicio, igual, planificación, ejecución, monitoreo de control y los procesos de cierre. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vemos aquí que están, bueno, se llaman áreas de enfoque. Ya cambiaron de nombre y eso es como lo deben conocer. Y en ese gráfico, por ejemplo, te muestra en general cómo se gestionan los proyectos de una versión integrada. ¿No? Acá tenemos el sponsor, ¿no? Que todo proyecto nace de una necesidad de negocio, nace de una necesidad de negocio, impulsa los proyectos mediante un business case, documentos, donde se justifican el plan de beneficios, el caso de negocio. Y ahí viene aquí, bueno, todo el flujo como tal. Y donde dice Project Boundaries es los límites del proyecto, porque el proyecto, una vez que se aprueba, ya lo tenemos aquí a partir de inicio, pero antes nosotros no, ya salimos del entorno del proyecto, fuera de los límites, igual, antes de que comience y cuando ya se entrega. Entonces, por eso se le llama los límites del proyecto. Esta parte de arriba se llama límites del proyecto, es lo que está en inglés. Y bueno, tenemos las áreas de enfoque, que ahora se llama áreas de enfoque, que en su momento eran grupos de procesos, ahí los tenemos. Entonces, están claros. Y este enfoque, bueno, es un enfoque tanto para proyecto predictivo, ágil o híbrido. Lo tenemos para todos. Ahí tenemos la referencia también, donde aplica. Y en la página 71 del ciclo de vida de los proyectos, en la sección 4 ahí están las referencias. Ahora, ¿qué más? Nuevo dominio de desempeño. Ahora estamos hablando de áreas de enfoque y ahora hablamos de nuevo dominio de desempeño. Y bueno, aquí le he puesto haciendo un resumen de lo que ya había hablado en la anterior lámina de evolución. El PMBOK 6 tenía 10 áreas de conocimiento, acá está, mire, 10 áreas, integración, alcance, hasta interesados. La versión 7 hablamos de dominios, dominios, interesados, equipos, ciclo de vida, planificación, trabajo, entrega, medición e incertidumbre. Está hablando de enfoque a dominio y desempeño. Pero el PMBOK, ahora, estos dominios se han reducido, bueno, se han reducido en uno y, y ahora se han agrupado. Se han agrupado en los siguientes. Miren el cambio, ¿eh? Dominio de desempeño, equipo, enfoque, entrega, misión. Ahora con la introducción de las áreas de enfoque, ya no hay planificación, ya no hay ejecución, ya no hay eso. Ahora son gobernanza, que viene a ser una evolución de la ex área de conocimiento de integración. Alcance volvió, cronograma volvió también. Finanza viene a ser lo que era la ex área de conocimiento en su momento costos y después evolucionó a presupuesto. Interesados es, bueno, también lo mismo se ha mantenido. La versión 7 ya tenía interesados. Recursos, que ya existía, y riesgos. ¿Mm? Y riesgos. Ahí los tenemos. Entonces tenemos estos 7 dominios de desempeño. Los tenemos aquí. ¿Mm? Y se dan cuenta, hay unos que no están. Por ejemplo, calidad ya no está. Ya se ha incorporado arriba en la gobernanza. Comunicaciones tampoco está, porque está, ahora lo han puesto en la parte de interesados. Adquisiciones tampoco. Entonces se han reducido a tres que se han reducido respecto a las ex áreas de conocimiento, respecto a los dominios. Hay cambios. Entonces, ese es un cambio importante. Entonces, si yo me voy a los enfoques, las 6, miren, tenían estos, todas las áreas de conocimiento. En la 7 hablamos de dominios, acá está. Y ahora en la 8 estamos hablando ya de algo diferente. Otro cambio importante. Otro cambio importante es el regreso de los procesos. En la versión 7 era principios y dominio de desempeño. Pero ahora regresaron los procesos. Los procesos que se veían, y muchas personas que sobre todo han leído el PMBOK de la versión 6 hacia atrás, bueno, antes de la versión 1 que esa no tenía realmente una estructura, pues acá se le podría salir una lágrima porque han vuelto los procesos. Han vuelto. Han vuelto, pero para contribuir. Entonces, bueno, acá voy a hacer un zoom un poco en esta parte para que lo vean. Y acá está en inglés, pero después lo voy a comentar en español y igual con los nombres en español para que lo tengan. Entonces aquí se dan cuenta, bueno, adquisiciones ya no está, como les menciono. No hay en estas.
en estos dominios de desempeño no hay adquisiciones, se aborda de manera integrada dentro de gobernanza. La calidad tampoco se gestiona también el dominio de gobernanza, no está calidad ni está adquisiciones, no está. Comunicaciones tampoco está, tampoco aparece, pero volvieron. Tenemos los dominios de desempeño y tenemos las, las áreas de enfoque. Ya no son grupos de procesos, ya ese concepto se fue. Entonces, esta es una imagen del PMBOK donde ustedes pueden ver aquí que están ahí los procesos en inglés. Ahora solamente le voy a dar algunos detalles de esta parte de regreso a los procesos. Aquí ya están en idioma español y sobre todo vamos a hablar sobre la parte de gobernanza, que es lo que más cambió. Entonces, el dominio de gobernanza, que es la evolución, como les digo, dominio de desempeño de la ex área de conocimiento de integración, es el dominio que asegura que el proyecto está alineado con la estrategia. ¿Se dan cuenta? Ya le da otro enfoque, ya no integra solamente el resto, sino que también, aparte que va a ayudar a integrar, está alineado con la estrategia. ¿No? Y que las decisiones correctas se tomen en el momento adecuado para que el proyecto genere valor. Eso es lo que busca, que el proyecto genere valor. Entonces, estamos hablando que el dominio de desempeño de la gobernanza es el dominio que asegura que el proyecto vaya en la dirección correcta. Tiene que ir en la dirección correcta y eso se asegura el dominio de gobernanza, ¿no? De gobierno. Y es dirección netamente y toma las decisiones a lo largo de todo el proyecto, siempre que genere valor. Entonces, aquí estamos hablando, tiene, bueno, en inicio, por ejemplo, en el área de enfoque inicio, iniciar el proyecto, que significa autorizar formalmente el proyecto, confirmar si el proyecto tiene sentido, va a generar valor, va a generar beneficio, asignar a la autoridad. Esta parte es similar a lo que ya se vio anteriormente en la versión 6. Y, por ejemplo, aquí tenemos la planificación. Y en el área de enfoque de planificación tenemos dos. Y el área de planificación es integrar y alinear los planes de proyecto, planificar la estrategia. Y aquí tenemos, bueno, en esta parte tenemos dos procesos, que es alinear e integrar los planes y planificar la estrategia de abastecimiento, lo que hemos comentado. Y por ejemplo, aquí, en este caso, lo que debería variar con la anterior versión es que la dirección aquí valida que todo vaya bien, que el cronograma, por ejemplo, y el presupuesto sigan siendo viables, que se alinee a nueva prioridad estratégica, que el proyecto tenga sentido estratégico. La ejecución, la ejecución, lo que busca es, en realidad, la ejecución, que se produzcan los entregables que generen valor, se produzcan los productos, entregables, artefactos que generen valor. Entonces aquí lo que te dice, tiene tres, que es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, que eso ya se ha visto antes. Y aquí está introducido la parte de calidad, gestionar el aseguramiento de calidad y gestionar el conocimiento del proyecto. Es decir, que el PMI y la calidad ya la pone aquí como un proceso de aseguramiento y aseguramiento de calidad se refiere a cumplir todo el proceso de calidad. Entonces con eso asegura que se cumpla todo el proceso, lo sube. Quizás algunas personas que trabajan en calidad no estén de acuerdo, es la forma como el PMI lo estructura. Después en la guía, ustedes ya podrán ver el detalle de lo que contiene aseguramiento de calidad. Entonces, aquí también tenemos gestionar el conocimiento del proyecto, que gestionar el conocimiento del proyecto es lo mismo que se gestionó antes y ahora más aún porque el conocimiento genera valor. Mucho conocimiento, el conocimiento que genere valor. Incluso si se da el conocimiento, hace que se produzca información como lecciones aprendidas, las que generen valor. No documentar por documentar, sino generen valor para la organización. Si no, no tiene sentido documentar. Y eso van a estar de acuerdo muchos, sobre todo los agilistas, ¿no? Que son, ellos persiguen que se entregue más valor, porque esto saca mucho de agilidad, se dan cuenta, entreguen más cosas, generan valor al cliente que genera un documento. Si le va a generar un documento y no se va a generar el producto, entonces no, pues no genera valor. Van a estar contentos sobre esta parte. Monitoreo y control. Monitorear y controlar el desempeño del proyecto y evaluar los cambios, lo mismo, similar al anterior, y cerrar el proyecto fase. Bueno, eso no ha cambiado, es lo mismo. Entonces, tenemos aquí la parte de gobernanza. Las otras áreas de conocimiento, bueno, perdón, área de conocimiento, dominio y desempeño, se me ha quedado el chip todavía, y área de enfoque, dominio y desempeño, de alcance, cronograma, lo que persigue el alcance es que el proyecto pueda establecer límites de lo que va a hacer o no va a incluir.
El cronograma, los tiempos del proyecto, controla los tiempos, lo que busca es que haya una gestión de los tiempos, sea una versión ágil o tradicional, hasta la ágil también tiene timebox de tiempo, ¿no? Las iteraciones tienen un periodo determinado, no es que puedas hacer una iteración, es como una parte, una cajita de tiempo que tiene cada uno, y yo puedo decir, y tengo que definir mi iteración para tener una semana, 2 semanas, tres, cuatro, etcétera. Es lo mismo, esto no varía. La finanza viene a ser el presupuesto, lo que era el presupuesto, los costos en su momento. Y acá tenemos planificar la gestión financiera, mire, estimar los costos, determinar el presupuesto, monitorar y controlar las finanzas. Ya amplía un poco más, la finanza del proyecto en general. Los interesados, bueno, esto es muy similar a lo que había anteriormente, salvo que acá en interesados también se incluyen las comunicaciones, porque van de la mano, van de la mano. Los interesados y comunicaciones van de la mano, por eso el PMI lo pone y lo integra. Voy a monitorear la participación de los interesados y comunicaciones. Ya no hay un dominio de desempeño aparte. Los recursos, y los recursos es planificar igual a adquirir, dirigir equipo, monitorear eso, no. En realidad es muy similar al anterior, la versión anterior es de la 6. Y los riesgos es lo mismo acá de la versión 6, planificar, identificar. Solo que aquí, a diferencia de la versión, por ejemplo, 6 que tenía esto, porque la 7 no lo tenía, pues aquí se realizar el análisis de riesgo. Antes era realizar análisis cualitativo y cuantitativo. Pues ahora lo integro en uno solo, análisis de riesgo, ya está. Súper práctico. Planificar la respuesta, implementar y monitorear. Listo. Entonces ahí lo tenemos. Ahí está el regreso a los procesos. Muchos les gustará. Y en base a esto, bueno, el examen también en una próxima masterclass vamos a hablar de los cambios del examen. De hecho, que cuando hablamos de los cambios del examen, tenemos que hablar también del cambio de la versión del PMBOK acá a la versión 8. Vamos a hablar de dos cambios más relevantes, tres cambios más relevantes. Lo primero es que incorpora la IA. Hay un apéndice, se llama apéndice, se llama en el mismo PMBOK versión 8, que incorpora la IA como una tecnología habilitadora en la gestión de proyectos. La presenta como una herramienta que potencia la gestión de los proyectos, pero no la enfoca a que reemplaza la gestión de proyectos. La IA se integra a las actividades del proyecto para apoyar la planificación y la ejecución, pero no es que reemplace a un director de proyecto. Solo que hay tareas que se automatizan, por eso dice que los aportes clave, automatización de tareas de gestión, tareas operativas, análisis predictivo, mejor uso de conocimiento. ¿Sí? Y estamos hablando que la IA, yo podría decirles la IA solamente ChatGPT, Copilot, etcétera, pero ya si estamos hablando de un nivel más avanzado, hay personas que cuentan con agentes, con procesos que están corriendo y que te pueden crear un documento similar al que lo hace una persona. Pero igual todo este proceso de la inteligencia artificial, todas estas herramientas, tiene que ser supervisado por un director de proyecto. Porque no simplemente le dirías a una inteligencia artificial generativa como el ChatGPT, como el Copilot, o a agentes también, que son estos robots que corren y te generan los artefactos, y de frente se lo vas a presentar, ¿no?, a un comité operativo, comité ejecutivo de un proyecto, a tu gerencia, sino que tiene que tener una evaluación tuya. Si no, ¿cómo? Ya no estarías ahí. La IA no llega a ese punto. Es más, te puede proponer algo, pero no necesariamente lo que se necesita. No necesariamente. Entonces, aquí es como una herramienta que aporta, potencia, pero no reemplaza. Ese es el mensaje con la IA. Sostenibilidad. Qué importante el tema de la sostenibilidad, porque ya no solamente se habla de que un proyecto genere valor, y ese valor quizás para un grupo nada más de personas. Estamos hablando de un proyecto minero. Mire, proyecto minero, genera valor de repente para los mineros, la empresa que está poniendo, pero finalmente hay un impacto negativo. Proyectos mineros en Perú son los que tienen mayor ejemplo de esto, impacto negativo. Y al haber un impacto negativo, pues no es sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de que se entrega el resultado esperado, pero mire estos conceptos importantes, ¿eh? No genera daños innecesarios, aporta valor y puede mantenerse en el tiempo. Entonces, sostenibilidad en un proyecto es que no solo funcione hoy, sino que siga siendo bueno mañana y no cause problemas. No cause problemas. ¿Les suenan los proyectos mineros? Causan problemas, porque después vas a contaminar el agua, o sea, vas a tener impacto social. Entonces, y la sostenibilidad implica
considerar las personas, el material, ¿no? El planeta, ¿no? Las personas, el planeta, la sociedad y el valor al realizar las actividades relacionadas con el proyecto. Entonces, tienes que abordar los impactos ambientales, sociales, económicos, considerar el bienestar de las personas a nivel global y el uso eficaz de los recursos naturales. Yo, por ejemplo, lidero proyectos de tecnología. La tecnología de impacto ambiental no tiene. Bueno, que igual tiene que ver el tema de la energía y esas cosas, pero hay proyectos que sí, directamente impacto ambiental. Entonces, ese es el punto que ha agregado el PMI respecto a la sostenibilidad, totalmente válido, totalmente bueno, porque no solamente estamos hablando de que permitas tu proyecto y ya está a punto, es para las personas genera valor, pero hay impacto ambiental, impacto social, no está bien. Entonces, el proyecto debe ser sostenible. No que después mantenés a lo largo del tiempo. A los 3 años, proyecto minero, no, protestas. O como ese proyecto que hubo de la fábrica Luchetti en Lima, un proyecto que la fábrica Luchetti que se implementó una fábrica en un lugar que era que había un tema, todo un ecosistema. Le dieron los permisos, seguramente ya por otras vías de corrupción, y se implantó este proyecto, esta fábrica Luchetti en ese ambiente. No estaban patitos, aves, todo un ecosistema bonito. Y finalmente el proyecto no se sostuvo en el tiempo. Se creó la fábrica, estuvo operando, pero después hubo tanta protesta y los medios ya le dieron el enfoque porque cuando se creó, permitieron que se construya esa fábrica de fideos Luchetti, pues en ese momento ¿no? No había, pues, no le daban foco a los medios de prensa. Después le dieron foco y finalmente quedó ahí, la fábrica está ahí. Ahí está la fábrica. Uno pasa y la ve ahí como un monumento, como un vestigio, pero finalmente no funciona. No fue sostenible en el tiempo. Bueno, ¿qué más? También, al hablar de sostenibilidad, podemos hablar también de la pirámide de sostenibilidad. Y esta pirámide, lo que te dice esta pirámide, que está en inglés, te dice que la pirámide de la sostenibilidad incluye que el proyecto compense impactos, es decir, que pague las multas o compensaciones cuando el daño ya ocurrió. Es lo mínimo aceptable. Pero, claro, no es una buena práctica que hay impactos, pero es lo mínimo que puedes hacer. Que restaure la segunda, es restaure los impactos, repares el daño causado. Mejor que compensarlo, pero bueno, el impacto ya existió. Al tercero es que minimice los impactos negativos, reduzca los efectos negativos del diseño del proyecto, desde ahí. Y por último es, primero, es que evite los impactos. Al diseñar el proyecto, el esquema del proyecto, el producto, el resultado finalmente que genera valor, pues que no genere impactos negativos, que no genere impactos negativos. Cuando hagas el estudio, ¿a quién le conviene el proyecto? Es un proyecto minero, ya a nosotros nos conviene, a la población, ¿cómo podemos hacer para que sea sostenible en el tiempo? Por ejemplo, en este proyecto minero, explota la cenicia, cumples el plazo, el presupuesto, generas valor para cierto grupo de personas, pero no gestionas adecuadamente el uso del agua, generas contaminación, lo que yo le he comentado, etcétera. Y por último, hay un apéndice que también se agregó, que es el tema de la PMO. La PMO es una oficina de gestión de proyectos. Es una oficina que tiene el gran reto de asumir la gobernanza de un proyecto, es decir, que pueda establecer un marco de trabajo en las empresas de cómo un proyecto se tiene que gestionar, qué artefactos va a manejar, cuándo se va a elegir una empresa, si un proyecto va por un enfoque tradicional, un enfoque predictivo, cascada, una fase después de otra, un enfoque ágil o un enfoque híbrido. Entonces, antes la PMO tradicional, bueno, exigía plantillas, bueno, había PMO una PMO de consulta, de control, había niveles de PMO, exigía plantilla, exige cumplimiento de procesos, te mide los indicadores, etcétera. Pero medía el éxito del proyecto por el número de proyectos que implementas. ¿Tus indicadores bien? Excelente, estamos bien. Pero ahora tiene que asumir un rol de control operativo, pero un habilitador estratégico. Es decir, que va a velar porque los proyectos apoyen los objetivos estratégicos de la organización. No simplemente el proyecto, ay, ese proyecto bueno, un proyecto de una organización sale, a mí me toca llevar un proyecto que el gerente corporativo lo quería implementar, porque en las empresas del grupo, donde yo estaba, el grupo Falabella, dos empresas lo tenían y no lo tenía esta tercera empresa.
y por esa razón era su empuje. Pero las áreas usuarias, las áreas de negocio, los stakeholders, no querían. Finalmente la PMO evaluaba, ¿no? Los indicadores bien, todo bien, pero no iba a tener, no iba a generar valor, no era un habilitador estratégico. Al final el proyecto no aplicó la sostenibilidad, no se mantuvo. Entonces aquí en realidad la PMO lo que va a ayudar es ayudar a decir qué proyectos priorizar o cancelar porque mide el éxito por el valor entregado. La PMO en realidad deja de vigilar ya este rol vigilante, los indicadores, te paso plantillas, cómo hacen tu estatus, cómo van los proyectos tradicionales, cómo van los proyectos ágiles, los de sprint están cumpliendo las métricas, entonces ya deja de vigilar y pasa a orientar decisiones. Entonces aquí tenemos eh, el último punto del resumen de los cambios, siendo lo más importantes que hemos podido identificar y podido identificar en el PMBOK versión 8. Mucho que hay más material, cuando ustedes descarguen el PMBOK versión 8 hay más material que leer, mucho más información. En esta sesión lo que se ha buscado es eso, el objetivo era mostrarles a ustedes los cambios principales, en este caso del PMBOK versión 8. Espero que les haya quedado claro todo, no sé si tienen alguna consulta. Si no, bueno, estaríamos pasando a darle el pase nuevamente para continuar estas masterclass. No sé si tiene alguna duda, consulta respecto a los puntos que hemos conversado. Me comenta, por favor. Pueden abrir su micro, pueden utilizar el chat también para hacer consultas. ¿Todo bien entonces? Bueno, pienso que está todo bien, por eso es que se ha comprendido y esto bueno, no genera ninguna consulta. Bueno, Bueno, entonces por mi lado les agradezco el tiempo, les agradezco que hayan participado en esta sesión. De hecho, que vamos a tener seguramente otras sesiones similares para poder seguir explicando este punto de la mejora del premio CAI. Se han dado cuenta ustedes también de que todos los puntos que hemos hablado mejoran día a día. Todos estos procesos que les he mencionado van a mejorar si cruzan las áreas de enfoque con los dominios de desempeño, van a mejorar la gestión de sus proyectos aplicando los procesos y siguiendo el marco de trabajo desde el PMI. Bueno, con esto yo terminaría mi presentación, entonces cedo al equipo de Certifícate, al equipo, para que pueda continuar con esta masterclass. Listo, gracias a ustedes, un gusto. Ok, ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, para todos los participantes, le comentamos que tenemos el curso de preparación oficial para el examen del PMI, el cual va a empezar el lunes 22 de diciembre, con frecuencia todos los lunes, de 7:30 a 10:30, el cual le va a otorgar dos certificaciones. El ponente va a ser el ingeniero Israel, de la misma manera, y las certificaciones son a nombre de nuestra institución Certificado Project y PDUs oficiales del mismo PMI, ¿correcto? Esto es uno de los requisitos que necesitan ustedes para poder dar examen en el PMI directamente. Además, podemos brindarle lo que son todos los medios de pago y los que se inscriban tendrán un descuento del $30 en el derecho del examen en el PMI. También contamos con nuestras próximas aperturas, como podrán ver, en modelador BIM Revit con inteligencia artificial, planner de construcción, Primavera P6 Las Planner System con Power BI y ChatGPT, coordinador BIM, gerencia de proyectos de construcción. ¿Correcto? Esperamos que pueda haber sido muy satisfactorio esta masterclass para ustedes. Esperamos contar con su participación. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.